El inicio de la expedición se dio en la década de los 1780, en la cual transcurrieron otros hechos que marcarían la historia como el final de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, el nacimiento de Simón Bolívar, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Además, la época estuvo influenciada por los aires de la Ilustración provenientes de Europa, especialmente de Francia. Para comenzar, es importante hablar de uno de los personajes más importantes de la expedición botánica. Esta persona es Alexander von Humboldt. Nació en Berlín en 1769 y murió en 1859. Humboldt nunca se casó. Él estaba encantado por numerosas mujeres atractivas, tenía muchas fuertes amistades masculinas y a veces tuvo romances con hombres. Humboldt heredó una considerable fortuna, pero la gastó en sus viajes. En 1834 se hizo dependiente del Estado. Naturalista y explorador alemán, apasionado por la botánica, la geología y la mineralogía. Tras estudiar en la Escuela de Minas y trabajar en un departamento minero del gobierno, en 1799 recibió permiso para embarcarse rumbo a las colonias españolas de América del Sur y Centroamérica. Acompañado por un botánico francés con quien ya había realizado un viaje a España, recorrió casi 10.000 kilómetros de 3 grandes etapas continentales, las 2 primeras en Sudamérica, Caracas, el Orinoco, desde Bogotá a Quito, y la tercera por colonias españolas entre México. Entre 1804 y 1827 se estableció en París y se dedicó a la recopilación, ordenación y publicación del material recogido en su expedición. Cabe citar el estudio de la corriente oceánica de la costa oeste de Sudamérica, un novedoso sistema de representación climatológica, estudios comparativos entre condiciones climáticas ecológicas y sobre todo sobre sus conclusiones sobre la relación con la evolución de la corteza terrestre. Durante sus últimos 25 años de vida se concentró principalmente en la redacción de Cosmos, monumental visión global de la estructura del universo. Cofundador de la geografía moderna, es considerado uno de los últimos grandes ilustrados con una vasta cultura enciclopédica. José Celestino Mutis fue un sacerdote médico y botánico español que figura entre los más destacados iniciadores del conocimiento científico en el Nuevo Mundo. Docente de la Universidad de Rosario en la antigua Santa Fe de Bogotá, universidad donde actualmente reposan sus restos. Estudió medicina y cirugía en el Colegio de Cirugía de su ciudad natal, Cádiz, en España. Sin embargo, como dicha institución no estaba autorizada a otorgar el grado de bachiller en Artes y Filosofía, Mutis tuvo que terminar su carrera en la Universidad de Sevilla y una vez concluidos sus estudios se vinculó al Hospital de Cádiz. En ese momento se interesó entonces por la astronomía y la botánica. Cuando Mutis recibió el título de médico del Real Potro Medicato de Madrid, contó con la tutela de Andrés Piquer, la mayor eminencia de la medicina española en esa época. Celestino Mutis se desempeñó como suplente de la Cátedra de Anatomía del Hospital General de Madrid y perfeccionó sus conocimientos botánicos en el Jardín de Soto de Migas Calientes. Fue entonces cuando su amor por la botánica desencadenó importantes aportes a la ciencia. En 1760 partió de España rumbo a América el 7 de septiembre de 1760 y llegó a Santa Fe el 24 de febrero de 1761. Desde que llegó, comenzó a adelantar observaciones astronómicas, a recolectar plantas con las que fundó un herbario. En 1763 y 1764, Mutis propuso a la Corte de España el apoyo y la subvención para la realización de una expedición botánica por el Virreinato de Nueva Granada, con el objetivo de estudiar la fauna y la flora en América. Su proyecto consistía en elaborar una completa historia natural. Además, podía explorar la población indígena, la naturaleza y mejorar la economía del virreinato. Ante la negativa burocrática, continuó sus investigaciones científicas y su cátedra, iniciando la explotación de minas en la planta de Muntuosa, en donde allí descubrió una gran variedad de quinos. Que era totalmente desconocida cuando Mutis llegó a Colombia. Se calcula que habría menos de 4.000 especies sudamericanas y centroamericanas descritas en la época en que Mutis llegó acá y estaba todo por hacer. En 1763 propuso su proyecto al rey Carlos III.
Aunque esperó durante mucho tiempo el apoyo económico de la corona, no obtuvo respuesta debido a la indiferencia de funcionarios españoles que no valoraban seriamente propuestas que vinieran de las colonias. Mientras tanto, Mutis trabajó por muchos años al servicio del virreinato en la explotación de minas y en el mejoramiento de las precarias condiciones en las que se trabajaba en ellas. Paralelamente, ejerció su profesión como médico, campo en el cual también hizo importantes avances. Mutis está preocupado por la formación de los médicos, quiere formar médicos, él quiere que le den títulos de médicos a estudiantes en la Nueva Granada. La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada se inició en 1783 y se prolongó aproximadamente por unos 30 años hasta 1813. Fueron varios los viajes frustrados los que trajeron al alemán Alexander von Humboldt a las lejanas tierras de América en el siglo XVIII. Mayor y la más espectacular. El objetivo de estas expediciones era hacer un inventario de las riquezas naturales de las colonias de España. Las expediciones que organizó la corona española son todas muy diversas, tienen una motivación muy diversa y no se pueden comparar entre sí. La expedición botánica hace parte de un proyecto europeo de expansión en general. Digamos que no es un proyecto aislado. Europa está conquistando el mundo entero y la historia natural es un mecanismo de conquista muy poderoso. Los ingleses, los franceses, los holandeses están haciendo trabajos similares por todo el mundo, de manera que hace parte de un proyecto, digamos, de ordenamiento global de toda la naturaleza dentro de un marco de referencia europeo. La gran biodiversidad de Colombia, antiguo Nuevo Reino de Granada, la convierte en territorio ideal para proyectos expedicionarios. Su inmensa fauna y flora es el resultado de su variedad de relieve, selvas y ríos. La intención inicial de Humboldt era unirse a una expedición por el río Nilo. Posteriormente intentó hacer otro viaje alrededor del mundo para satisfacer su curiosidad sobre la botánica y la geología, pero falló. Y después intentó unirse a las expediciones de Napoleón, pero también fracasó en este intento. Después de estos fracasos, viajó con su amigo botánico Amadeo hacia Madrid, donde fue presentado ante los reyes españoles de la corte de Aranjuez. Los conocimientos de español de Humboldt, así como el interés del rey de encontrar nuevos yacimientos minerales, pronto concretó la idea de hacer esta expedición hacia América, un territorio prácticamente virgen hacia la época. Antecedentes, partió el 5 de junio de 1799, con el objetivo de estudiar la formación de rocas, analizar la atmósfera, la presión, la temperatura, los animales, las plantas y sintetizar todo esto en una hipótesis bastante simple. Hallazgos en América trascendieron a descubrimientos geográficos, botánicos, zoológicos y astronómicos de las ciencias naturales. Se adentraron en aspectos sociales, económicos y políticos de los territorios que visitó, como Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, México y finalmente Estados Unidos. También ahondó en aspectos como la esclavitud, la injusticia social y los derechos humanos. Concluyendo, esta expedición resultó ser la más costosa para la corona española y sin embargo de las que menos publicaciones científicas produjo, pero en Colombia aportó a la cultura e investigación, además de un sentimiento patrio para que iniciara el proceso de independencia. El aporte a la independencia, principalmente en la expedición, produjeron en los criollos un sentimiento de identidad con lo americano y con una nueva Granada. Sus participantes estuvieron al tanto de las ideas revolucionarias de la época, irradió por todo el país las ideas por medio del periódico El Seminario, publicado bajo la dirección de Francisco José Caldas. Los aportes de José Celestino Mutis durante la epidemia de viruela de 1782 puso en marcha numerosas medidas de salubridad. Con una campaña de vacunación hizo el experimento en sí mismo, introduciendo una muestra purulenta de un enfermo. Al cabo de unos días, ni él ni sus discípulos habían enfermado. Esta prueba convenció a miles de personas que accedieron a probar el método y sobrevivieron por ello. El éxito de la campaña convenció también al virrey Caballero y Góngora, quien estableció decretos para sistematizar las vacunas. Durante este tiempo estudió la flora de su entorno e hizo una maravillosa colección de dibujos de la flora y la fauna colombiana. También hizo aportes a procesos industriales, como la minería de la plata y la destilación del ron. Escribió El Alcano de la Quina, discurso que contiene parte médica de las 4 especies de quinas oficiales. La flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada salió de 1783 a 1816. Mineral
Su idea de clasificar las especies naturales por determinadas características anatómicas hizo que la ciencia pudiera iniciar un estudio organizado y sistemático de los diferentes seres vivos que habitan el planeta. Mutis se esmera en escoger las plantas más raras que tenían los alrededores de Bogotá y le hace un envío de plantas, y entre esas iba lo que se llamaba entonces bejuco clavellino, que hoy día la conocemos como Mutisia clematis. Es una planta muy rara porque es de la familia de las compuestas, no tiene flores sino capítulos que parecen flores, o sea, pseudantos. Tiene zarcillos, tiene hoja compuestas, tiene pelos por debajo de la hoja. Era como un acertijo, como un rompecabezas. Así se refirió Linneo al respecto. Te felicito por tu nombre inmortal que no borrarán los siglos. La llamaré Mutisia. Jamás he visto una planta más rara. Por el carácter de la expedición, no sorprende que varios de sus participantes estuvieran al tanto de las ideas revolucionarias de la época. Varios de ellos, seguramente inspirados por la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa, se unieron a la lucha de independencia. Los discípulos de Mutis fueron todos decididos sostenedores de la causa de independencia de Colombia, próceres militares y civiles, así como mártires de la guerra de independencia colombiana. Se señala a Mutis como uno de los más eficaces precursores de la independencia de Colombia y a su expedición como la génesis de la misma. Sus integrantes formaron un núcleo granadino de fuerte influencia, que irradió todo el país y el continente de las ideas revolucionarias por medio del periódico El Seminario, publicado bajo la dirección de Francisco José de Caldas. En cuanto a las contribuciones de Alexander von Humboldt, en 1821 publicó un tratado de plantas medicinales de América del Sur, fruto de la expedición. Asimismo, impulsó la idea de sacar a los cementerios fuera de las ciudades, como medida de higiene. Asimismo, él fue el primer ambientalista del mundo. Advirtió por primera vez sobre el peligro de abusar de la tierra y de la naturaleza. Su visión sobre el mundo natural contradijo a filósofos como Aristóteles o Descartes, al rebatir la teoría de que la tierra estaba al servicio del hombre. Humboldt también era un gran contradictor de la esclavitud. A menudo mostraba su disgusto por ella y a las condiciones humanas a las que los pueblos indígenas y africanos eran tratados. Asimismo, criticaba fuertemente la política colonial española. La expedición salió ganando en Santa Fe, porque en Santa Fe se organizó la escuela de dibujo, se incorporaron más dibujantes, hubo más oficiales de pluma, hubo mucho más trabajo. Esta prosperidad fue posible por el respaldo que el virrey Espeleta le dio a la expedición. En agradecimiento, Mutis le hizo el mejor homenaje que un científico le podía hacer a un noble de la época. Mutis decidió dedicarle el nombre de un tipo de plantas de las montañas cercanas a Santa Fe, las espeletias, popularmente conocidas como frailejones, que crecen exclusivamente en los páramos de Colombia, Venezuela y Ecuador, a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Resulta realmente muy interesante mirar los nombres que se le otorgaron a algunos géneros o algunas especies en la expedición botánica. Casi que uno podría reconstruir la historia política de España y la historia de América mirando los nombres que fueron asignados a las plantas. Es también algo que tiene un contenido político, ¿cierto? Es la idea de posesión, de apropiación de la flora americana, cómo los nombres empiezan a ser nombres de reyes, de virreyes, de importantes botánicos europeos.